En este vídeo os quiero comentar una cuestión que me ha surgido en los últimos días a nivel profesional, y es el poco uso que se hace por los profesionales del derecho de las obligaciones de hacer o de la acción para el cumplimiento de una obligación de hacer. En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación del incumplimiento contractual es abundante, como no puede ser de otra manera. Y ello viene determinado por la esencia de nuestro derecho civil, que es el derecho de obligaciones. El incumplimiento contractual se regula en nuestro ordenamiento jurídico en el Código Civil, y concretamente en el artículo 1124, que establece que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá, en ese caso, escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y perjuicios y el abono de intereses en ambos casos. En muchas ocasiones, los letrados optamos por directamente escoger esta vía a la hora de actuar contra el incumplimiento de la otra parte. Y en muchos casos es la mejor opción, sobre todo cuando el incumplimiento es de impago de una cantidad de dinero. Pero ¿qué ocurre cuando el incumplimiento es inacabar una obra o un servicio o no completar alguna acción implícita en un contrato? En la práctica nos encontramos que directamente las partes optan por exigir la indemnización derivada del artículo mencionado, y ello aboca a un procedimiento que se complica, ya que la única opción de defensa del contrario es acreditar que sí ha cumplido y se esfuerza en hacerlo, y al final la prueba se basa en ese motivo. Y esto lleva a un pleito arriesgado donde el que consiga probar el incumplimiento o no será el que lo gane. Asimismo, estos pleitos son normalmente más costosos y largos al ser procedimientos ordinarios. Pero, ¿y si antes de iniciar el proceso vía artículo 1124 se explorara la posibilidad de interponer una demanda más sencilla en el que se exija que el incumplidor haga lo que se obligó o lo que se le pide? Y ello se haga con una demanda de juicio verbal con una valoración de la acción inferior a 2.000 euros. Porque, ¿en cuánto se valora una acción? ¿En cuánto se puede valorar? Pues nosotros le podemos dar un valor inferior a esa cantidad y eso nos dará una serie de ventajas. El juicio verbal de menos de 2.000 euros tiene los siguientes beneficios. La particularidad de no requerir ni abogado ni procurador. En caso de personas jurídicas, abonar una tasa sustancialmente menor que la tasa que se abonaría por un juicio ordinario. Además, es más rápido y puede provocar incluso la inacción de la contraria por la poca cuantía que se declara al pleito. La parte contraria solo tendrá 10 días para preparar la contestación, lo que no ocurre en el juicio ordinario, en el cual se le conceden 20 días. Y a la vista se señala más rápido, normalmente en un plazo de 2 o 3 meses desde la interposición. Las consecuencias pueden tener una gran trascendencia, ya que se puede obtener una declaración de suma importancia, una declaración judicial, como es que la otra parte haga algo que no quiere hacer. Me gustaría poneros un ejemplo. Imaginemos que un constructor se obliga a realizar una obra en un piso que consiste en una reforma integral. Y cuando acaba, el promotor comprueba que existen diversos defectos constructivos, como la instalación de un pavimento inadecuado o algún otro tipo de defecto en la obra. Y como consecuencia de esto, el promotor acaba reteniendo alguna cantidad. Pongamos en este caso 10.000 euros. Este es un pleito tipo. Es una situación en la que en la mayoría de los casos se acaba en un pleito complicado, normalmente de juicio ordinario, en el que una parte reclama el dinero, el constructor, y la otra se defiende alegando que los defectos constructivos existen para no hacerlo, el promotor. Pero, ¿y si analizáramos qué podríamos hacer para evitar este pleito complicado? Normalmente aquí lo que harían los abogados es enviarse burofaxes reflejando ambas posturas. Pero, ¿y si el promotor remite una demanda de juicio verbal reclamando al constructor que realice las reparaciones necesarias o los cambios en la obra y valora esta obligación, porque es una obligación de hacer, en una cuantía inferior a 2.000 euros?
es una demanda sencilla y que no requiere procurador. Por tanto, el coste sería el del abogado, si se usa. Pero este coste también se tiene cuando se envía un burofax, ya que el abogado cobrará honorarios por realizarlo. Asimismo, un burofax no es una simple carta, y un buen abogado, antes de enviarlo, analizará toda la documentación, se lo mirará correctamente, o sea que le llevará tiempo. Suponemos que el mismo tiempo que le llevará el preparar una demanda de juicio verbal. Asimismo, el burofax se envíe por correos o por otro de los operadores tendrá un coste de 30 o 40 euros. La demanda judicial, en principio, es sin costes. Si no es, que es una persona jurídica, si es una persona jurídica sí que tendrá una tasa, pero una tasa también reducida, de 137 o 138 euros. La demanda que se presenta tardará en recibir el contrario entre 1 y 2 meses y le obligará a actuar con rapidez, ya que solo tendrá 10 días hábiles para actuar. Nuestra experiencia nos dice que es muy poco tiempo y eso hace que realmente se ponga en problemas a la otra parte. Esta tendrá varias opciones en relación a la demanda. Decir que no es verdad o que ya ha cumplido, y se celebrará un juicio en relación a esto en un plazo relativamente breve, normalmente entre 1 o 2 meses. También podrá allanarse o no hacer nada. En estos casos se obtendrá una resolución judicial que se podrá obligar a cumplir. La parte contraria podrá pedirle al juez que se vea en ese juicio alguna otra cuestión, siempre que éste esté directamente relacionada y no supere la cuantía de 6.000 euros. Porque en ese caso no podrá reconvenir. Recordemos que lo que quería el promotor era retener una cantidad mayor, por lo tanto no podrá alegarlo en ese procedimiento. En cualquier caso, habremos conseguido que la otra parte se vea envuelta en un conflicto judicial, con muy poco coste y muy poco riesgo para el que acciona, y que puede llegar a permitir una resolución del conflicto, ya sea porque obtenemos una sentencia o porque hemos obligado a la otra parte a llegar a un acuerdo, a buscar un acuerdo, y todo ello en un periodo relativamente corto de tiempo. Os invitamos a contactarnos para una visita presencial en cualquiera de nuestros despachos de Barcelona, Tarrasa o Madrid, donde estaremos encantados de ampliaros esta información. O si queréis, podéis enviarnos una comunicación a través de nuestra página web o dejarnos un comentario en este vídeo. Muchísimas gracias.